El agua que viene del cielo. Esto es cosas que sabemos y nos da 7 minutos para pensar en cositas. Las nubes no están hechas de vapor de agua. Ese es uno de los muchos mitos e imprecisiones que tenemos como creencias respecto de uno de los fenómenos fundamentales para la vida, el ciclo del agua, en el cual el agua de la superficie del planeta se evapora, sube a la atmósfera y luego cae en forma líquida o sólida. Pero entonces, ¿de qué están hechas las nubes? De agua, no de vapor. El vapor, la forma gaseosa del agua, es invisible, totalmente incoloro y transparente. Pensémoslo, puede haber mucha humedad en el aire y sin embargo este ser límpido y claro, como puede ocurrir un soleado día en la playa. La humedad ambiente está dada por la cantidad de vapor de agua que forma parte de la atmósfera. Lo mismo pasa con la humedad dentro de nuestras casas. El aire puede contener gran cantidad de vapor de agua y causarnos molestias, mohos, condensaciones e incomodidades que puedan necesitar un deshumidificador, un aparato que extrae la humedad invisible del aire de nuestras edificaciones. Cuando ponemos una tetera, entonces, ¿no vemos el vapor salir por el pitorro? La respuesta es no. Si miramos cerca del borde del pico, hay un espacio donde el gas que sale de la tetera hirviente es invisible. Unos milímetros más adelante, en cambio, al encontrarse con el aire de la cocina más fresco que el del vapor, se produce la condensación, que es lo que vemos, diminutas gotas de agua. Gotas, así, de agua líquida, son las que forman en principio las nubes. El aire caliente puede contener más vapor de agua que el frío, de modo que al subir y enfriarse, el vapor de agua que contiene se condensa en forma líquida. Las capas superiores de la atmósfera son más frías que las inferiores debido a la disminución de la presión atmosférica. En el aire a nuestro alrededor, además de gases como el nitrógeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua, existen en suspensión los llamados aerosoles, minúsculas partículas sólidas de polvo, sales y otros materiales. Cuando el vapor de agua se condensa como líquido, sus moléculas chocan con los aerosoles, se unen a ellos formando gotas microscópicas con tamaños medios de entre 10 y 15 micras. Una micra es una millonésima de metro o una milésima de milímetro. Estas gotitas forman las nubes en cantidades enormes. Un metro cúbico de aire contiene 100 millones de estas gotitas. Si las nubes suben más por la atmósfera, hasta alcanzar los menos 30 grados centígrados de temperatura, las gotitas se cristalizan en forma de hielo. Así que las nubes son agua líquida o sólida, pero no vapor de agua. Las nubes se pueden formar muy visiblemente en puntos donde un frente de aire caliente choca con uno frío, provocando la rápida condensación del agua. De la misma manera, pueden disiparse si aumenta la temperatura del aire donde flotan o si se mezclan con un frente de aire más seco. Ambos fenómenos producen que las gotitas de agua de la nube vuelvan a evaporarse y convertirse en gas. Y por supuesto, las nubes pueden descargar su agua en forma de lluvia, granizo o nieve. La lluvia es la forma de descarga de agua más sencilla de comprender. Cuando baja la temperatura del aire o cuando la nube tiene una gran densidad de gotitas, estas se van uniendo y si llegan a formar gotas de un tamaño mayor a 1/10 de milímetro, resultan demasiado pesadas para mantenerse en suspensión en el aire y caen. Las más pequeñas se evaporan nuevamente antes de llegar a la superficie, pero las mayores sobreviven. La cantidad y el tamaño de las gotas determinan el tipo de lluvia, desde la muy fina, el sirimiri, orvallo, mollina, calabobos o llovizna, hasta las gruesas, los aguaceros. En la lluvia muy fuerte y de grandes goterones juegan un enorme papel las partículas congeladas. Las gotitas de una nube pueden permanecer en estado líquido muy por debajo de los 0 grados centígrados debido a un fenómeno llamado superenfriamiento, que resulta muy inestable. Cualquier perturbación, como un choque con otra partícula, puede provocar que la gota se congele de súbito. El vapor de agua se condensa más fácilmente en partículas de hielo que en las líquidas, así que forma gotas más grandes, cuyo núcleo de hielo se puede derretir en el camino hacia la Tierra al llegar a zonas de aire más caliente o mantenerse en parte, formando la llamada agua-nieve. Pero es posible también que las pequeñas partículas congeladas rodeadas de agua líquida sean llevadas de nuevo hacia arriba en la nube por corrientes de aire ascendentes. Al subir, el agua líquida se congela formando una pieza de hielo de mayor tamaño. Esto se puede dar varias veces en un ciclo en el que se van formando capas de hielo sobre el núcleo original hasta que todo es demasiado pesado para ser elevado por las corrientes ascendentes y cae a tierra en forma de granizo. Mientras mayores sean las piedras de granizo, más veces han recorrido este ciclo y más peligrosas son.
La mayor de la historia, registrada en Bangladesh en 1986, alcanzó más de 1 kilo de peso. Pero los cristales de agua originales de una nube pueden no formar bloques sólidos, sino simplemente acumular otros cristales a su alrededor cuando las condiciones son adecuadas. Por ejemplo, cuando la humedad relativa ambiente no es demasiado alta. La forma natural de los cristales de agua es hexagonal, de modo que los copos de nieve siempre son hexagonales y su forma y su espesor cambian dependiendo de la temperatura y humedad de la nube de la que proceden. El sencillo ciclo del agua que nos explican de niños, el agua se evapora, sube a la atmósfera, se condensa y vuelve a tierra, es una simplificación más o menos útil, pero que deja fuera una maravillosa malla de interrelaciones y fuerzas violentas y diversas que hacen que todo este ciclo resulte más apasionante que simplemente ver llover. Las gotitas o cristales de agua que forman las nubes tienen la propiedad de reflejar y dispersar la luz de todos los colores del arco iris, es decir, toda la luz que procede del sol o de la luna. Al dispersar todos los colores con la misma intensidad, el resultado es que la luz que traspasa la nube es de color blanco, sin ningún color dominante, salvo en los atardeceres, cuando la luz del sol dispersada por la atmósfera va del dorado al púrpura y las nubes con ella. Pero cuando las nubes son demasiado espesas, la luz que dispersan y dejan pasar es menos que la luz que reflejan, y por tanto se ven grises o negras. No es que adopten ese color, simplemente su superficie inferior, la que nosotros podemos ver, está menos iluminada y la vemos más oscura. Pues ahí lo tienen. A mí me pareció siempre muy apasionante la idea de cómo se hace el granizo, cómo se forma el granizo y cómo se ve eso. No hay nada más común que caiga agua de allá arriba, pero es complicadísimo cuando uno se mete en ello. Y es lo que hace a la ciencia apasionante, ¿no? Si tú preguntas a un filósofo por qué llueve, bueno, si te puede echar un rollo argumentando que el amor del agua por el cielo, pero cuando se pelean cae, te puede echar un rollote así con la onda del horror al vacío, ¿no? Pero no es cierto, no lo puede mostrar. Y se pregunta en la religión, bueno, Diosito hace que el agua suba y caiga. No, es que no, pero ¿cómo es posible que esto sea así? No, pues es que es voluntad de Dios. Y la ciencia viene y dice, no, pues mira, es así, pues lo hemos estudiado. Y fueron los primeros a los que se nos ocurrió cortar granizos a ver si tenían capas. Es lo que hace apasionante a la ciencia, es que nos dice cosas que pueda demostrar.